Buenos Aires es una ciudad abierta entre la gestión de los temas de la gente y los conflictos. La inundación es una herida aún latente en la sociedad. Sin embargo, las obras son otra fuente de peleas con la Casa Rosada. El Metrobús de la 9 de julio generó polémicas, pero es parte del gran problema del tránsito en la ciudad. Hemos puesto la línea A en el siglo XXI. Ya habíamos entrado en una zona de peligro, de inseguridad. La inseguridad es una preocupación cotidiana y el gobierno de Macri resalta la importancia de la policía local, a pesar de los serios cuestionamientos por la represión en el Borda. Hubo menos 30 personas heridas en esta represión de la policía metropolitana. Se está hablando ya a esta hora de 6 detenidos, fueron heridos, inclusive trabajadores de prensa. Las calles de Buenos Aires tienen temas urgentes y cargan la agenda de gestión del gobierno porteño. Si vuelve a llover como a principios de abril, puede dormir los porteños, podemos dormir todos tranquilos de que no se van a producir estas inundaciones, en que inclusive también la capacidad de reacción va a ser distinta a la que fue en su momento. La capacidad de reacción va a ser mejor porque hemos estado trabajando todas estas semanas que pasaron desde la inundación en mejorar nuestros equipos de emergencia, hemos incorporado más gente, hemos trabajado mejor en las alertas tempranas, en cómo avisarle a los vecinos de zonas inundables de estas alertas. Ahora, no podemos garantizar que no se van a volver a inundar porque la verdad es que la dimensión de esa lluvia fue muy intensa, fue realmente una magnitud histórica inesperada y además porque realmente para que no se vuelva a inundar es necesario hacer obras que tardan no menos de 3 años y medio. ¿Y por qué no se hicieron antes? ¿Por qué no estaban hechas hasta ese momento? Bueno, algunas se habían hecho, como el caso del Maldonado, ¿no?, que permitió que toda la zona de Juan B. Justo no se inundara, pero bueno, son obras muy costosas para un solo distrito como el nuestro que vive con lo propio, además pues nosotros casi no tenemos aportes del gobierno nacional y necesitábamos un crédito. No le estábamos pidiendo al gobierno nacional que ponga la plata, sino que nos dé un aval para tomar un crédito que nosotros mismos íbamos a pagar para poder hacer la obra. Y algunos dicen desde la oposición, ¿no? ¿Por qué esto necesita un financiamiento externo o un aval para un crédito cuando históricamente se cuenta con el presupuesto más alto que se haya tenido en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en general estas grandes obras de inversión se financian en todas las ciudades del mundo con créditos, pero más allá de eso, la mitad del presupuesto de la ciudad se dedica a salarios, a todos los salarios de los empleados públicos, los docentes, los médicos, las enfermeras. Después hay un tercio más que se dedica a pagar la comida, los medicamentos, tanto de las escuelas públicas, de los hospitales, de los comedores, los subsidios y planes sociales que tiene la ciudad, el gasto social en general. Con lo cual queda bastante poco para lo que es inversión. Y somos uno de los distritos que más invierte como porcentaje de su presupuesto porque hemos sido muy cuidadosos con los recursos. Con lo cual son obras que requieren apoyo internacional. Hacemos una administración lo más austera y cuidadosa posible, pero estamos hablando de obras de 120 millones de dólares, en el caso del Maldonado 200 millones de dólares. No son obras que una administración con su gasto corriente pueda cubrir. Y además tengo entendido, pues estuve leyendo, ¿no es cierto?, que hay un escurrimiento que sería de un 40% mayor, de concretarse por lo menos el primer tramo de la obra. Sí, esa la empezamos con recursos propios. El primer tramo, a pesar de no tener el crédito, lo empezamos con recursos propios. ¿Reconocen que hay muchas complicaciones en el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires? Totalmente. O sea, yo viajo todos los días por la ciudad, transito esta ciudad y sé lo complicado. He viajado en el Metrobús de Juan B. Justo, que voy a decir que la verdad que ha sido un hallazgo. Las veces que me he subido al Metrobús de Juan B. Justo, la gente que viaja ahí no hace más que reconocerme el cambio de cómo viajaba antes y cómo viaja hoy, porque viaja mucho más rápido. En el caso del 9 de julio va a ser igual, como dice, de todas maneras hubo muchas complicaciones, medidas cautelares y demás por lo que implica para el medio ambiente el hecho de que haya menos espacios verdes en el lugar, ¿no? Afortunadamente la justicia ya nos dio la razón y nosotros nos comprometimos que cuando la obra termine va a haber la misma cantidad de espacios verdes que había cuando empezó. Ese compromiso ha quedado... Y eso es un compromiso judicial, digamos, un compromiso con la justicia, así que por supuesto se va a cumplir, además de que vamos a plantar muchos más árboles de los que había originalmente. Con lo cual toda la cuestión medioambiental está saldada, pero creo que lo más importante es que, al igual que en Juan B. Justo, los que hoy tardan en cruzar la 9 de julio 50-55 minutos en colectivo, van a tardar 20 minutos. Esa es la diferencia del Metrobús. Y para todos los que usamos auto, el mensaje es: el 70% de la gente que viaja en la Ciudad de Buenos Aires lo hace en colectivo. Es a ellos a quienes tenemos que priorizar. Y aquellos que usamos auto, y bueno, probablemente tengamos que esperar un poco más. Uno de los temas que preocupan a todos los ciudadanos, e inclusive también están inmersos en cuanto a la definición del voto, es la inseguridad. La Policía Metropolitana, para muchos no cumplió con las expectativas que se esperaban de parte del gobierno. No sé si para ustedes las cumplió en cuanto a cantidad y calidad en cuanto a servicio también. En los barrios donde es una policía querida y apoyada, ¿no?, por los vecinos. El problema es que es una policía de 4.000 efectivos,
cuando para esta ciudad de Buenos Aires se necesitan no menos de 15.000. ¿Y por qué Entonces, la diferencia? ¿Por qué la diferencia es porque de a poco la policía hay que formarla, requieren estar un año en el instituto de policía que hemos creado. Algunos dicen que han sido ex policías también, que forman Algunos parte, vienen que de han sido otras fuerzas, pero aún no, exonerados no pueden ser porque por ley no podemos incorporar a un policía que haya tenido dificultades en otra fuerza. En todo caso ellos se han retirado o se han dado de baja. Pero no tienen antecedentes negativos en su legajo. Ahora sí, todos, incluso los que vienen de otras fuerzas, también tienen que pasar por el instituto policial, que está administrado por jueces, por fiscales de la ciudad, y hay un enfoque muy orientado al respeto de la ley, y además son policías que son bien pagos, cobran mejor en el sueldo básico que el resto de las fuerzas. Por eso mismo no hacen adicionales, porque queremos que cuando hagan su trabajo estén despiertos y no hayan tenido que pasar la noche custodiando a lo mejor un banco o un supermercado. Bueno, y eso hace una policía diferente, pero es costosa, hay que armarla en el tiempo. En otras ciudades ha llevado hasta 10 y 14 años, ¿no?, que pongan en marcha una policía propia. Bueno, hablamos de la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente sobre la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, usted como vicejefa, y además su figura creció mucho también en los últimos años en cuanto al ejercicio de la función pública, así que ahí nos enfocamos ahora. La vicejefa de gobierno es la cara social de la gestión porteña. Saltó a los primeros planos tiempo atrás con la toma del Indoamericano y este año puso la cara y respondió ante las inundaciones del 2 de abril. En la zona donde más llovió, que fue Villa Urtúzar, fueron 159 milímetros en 2 horas. Realmente es una lluvia para la cual ningún sistema hidráulico está preparado para escurrir rápidamente. Vidal también lanzó una ofensiva para cerrar prostíbulos en la ciudad y de ella dependen programas de asistencia a mujeres víctimas de violencia doméstica y de trata. Nosotros y sobre todo los que tenemos responsabilidades de gobierno, lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar es luchar contra la trata. También lleva adelante planes para crear hábitos saludables y para fomentar las bandas de rock de jóvenes tocando en lugares seguros. En tiempos en que todos los partidos buscan figuras en las que apoyarse, María Eugenia Vidal gana terreno en el escenario político. Y siendo mujer, que bueno, se habrán preguntado millones de veces, ¿no es cierto? Hay que estar un poco a los codazos también para hacerse de propio espacio. Y para las la mujeres gestión siempre es un poco más difícil en todas partes, no solo en la política. Claro. Pero yo siempre digo que lo tomo como un desafío más y más que como un lugar desde el cual ponerme en víctima, ¿no? Lo tomo como, bueno, sí, y es más difícil por ser mujer, bueno, igual lo vamos a hacer. Pero bueno, Macri cuando la eligió también tuvo en cuenta que quería, digamos, una compañera de fórmula que fuese mujer también, ¿no? Yo siempre destaco mucho en su elección, no solo en la mía, sino en la de los 2 vicejefes anteriores que lo acompañaron, porque Horacio fue su vicejefe de fórmula en el 2003, Gabriela antes que yo. Él siempre eligió gente de su equipo, gente en la que confiaba y con la que había trabajado antes. Entonces, cuando vemos tantos problemas con los vices, ¿no?, en otras jurisdicciones, esto no es casual. Él eligió a alguien no solamente para la elección, sino también para gobernar. Y por esto ahora la cosa fluye tanto entre nosotros y fluía con Gabriela, porque bueno, nos conocemos desde hace mucho.